Capítulo 23. Profundización de sentimientos. Una de las primeras cosas que hizo Arturia cuando regresó a Japón fue visitando el castillo de Innsbruck en las afueras de Fuyuki, el lugar donde ella y Gilgamesh habían vivido cuando habían recibido cuerpos humanos después del final de la guerra. Nadie había estado allí por un tiempo, pero como pertenecía a Iria, era mejor decidir qué hacer con él. El rey de los caballeros habló sobre sus ideas con la niña, porque estaban discutiendo de nuevo sobre su herencia, quienes estaban de acuerdo. Sacaron del castillo todo lo que todavía tenía valor o podía volver a usar, antes de demolerlo. La tierra fue alquilada a una familia que deseaba construir una granja en ella, y tanto Arturia como Ille encontraron que era una solución más que aceptable. Otra cosa que hizo la mujer fue recuperar a Avalon cuando la niña estaba dormida. Ille estaba a salvo de las manipulaciones de los Ainsburns, y ya no había necesidad de una protección adicional. El momento de la destrucción del Grial se acercaba, los poderes de Avalon serían necesarios. Cuando pensó en Avalon, Arturia no pudo evitar pensar en otros fantasmas nobles también, y se dio cuenta de que Gilgamesh había estado usando su puerta de Babilonia de manera diferente en el último año más o menos. Una noche, llegó al departamento que ella compartía con Iria, porque tanto su barrio como Rin estaban en la residencia Miya y Kirei estaba demasiado aburrido para tolerar su compañía. Estaba sentada en el sofá y la observaba mientras ella trabajaba en la cocina, cocinando tranquilamente la cena y al mismo tiempo conversando informalmente con él. Sin embargo, ella no permitió que fuera flojo por mucho tiempo. Gilgamesh, ¿podrías por favor poner esto en la mesa? Y le indica 2 platos, 2 juegos de cubiertos, 2 vasos, servilletas y una jarra de agua. Él levantó una ceja hacia ella. ¿Quién creía ella que era? ¿Un sirviente? Él no sería el que pondría la mesa. Pero entonces un pensamiento lo golpeó. Si no ponía esos artículos sobre la mesa, entonces Arturia tendría que hacerlo. Y ella ciertamente tampoco era una sirvienta. El rey de los héroes se encontró analizando la situación. Simplemente le estaría echando una mano al rey de los caballeros, y luego podrían cenar. Podría ser aceptable. Entonces él se levantó y, para sorpresa de Arturia, hizo lo que ella le pidió. Sin embargo, se asegura de ocultar su expresión. Había estado seguro de que tendría que discutir con él e incluso amenazar con dejarlo sin cenar, pero su conformidad había facilitado las cosas. Ella no empujaría su suerte mostrándole lo asombrada que estaba. Cuando terminó de cocinar, trajo todo a la mesa. Aunque estaban en Japón, ella y Ille a menudo comían a la manera occidental y sin palillos. Llenó los 2 platos antes de sentarse frente a Gilgamesh, y no se dio cuenta de que algunos mechones de cabello se habían escapado de su moño habitual. Sin embargo, lo hizo. Y se inclinó un poco hacia adelante para poner casualmente las cerraduras detrás de su oreja. Su toque era suave e inusualmente gentil. Ella se congeló por un segundo, recordando que él había hecho lo mismo en el funeral de Kiritsugu, pero luego simplemente continuó comiendo como si nada hubiera pasado. Sin embargo, un poco inclinado hacia arriba de sus labios, la delató, y él no se molestó en ocultar una sonrisa suya. Después de la cena, limpió rápidamente la mesa y luego fueron a sus lugares favoritos en la sala de estar, sentados en los sofás uno frente al otro. Arturia había preparado té, pero Gilgamesh, por supuesto, prefería su vino tinto de la puerta de Babilonia. Al ver sus poderes, Arturia recordó que en realidad había tenido la intención de preguntarle algo sobre ese fantasma noble suyo. Incluso si ella supiera que él no le rechazaría una respuesta, todavía era cautelosa cuando le preguntaba cómo usaba la puerta de Babilonia. No parecía importarle sus preguntas, en cambio, le respondió normalmente, explicando que la puerta contenía la copia original de cada fantasma noble en el mundo. Adivinando su siguiente pregunta, le confirmará que durante el año pasado había comenzado a revisar los diversos elementos de su tesoro, porque podía lanzar las armas como de costumbre, o podía decidir usar su poder real. Mientras describía algunas de las cosas que poseía, Arturia reflexionó y luego le preguntó si también tenía la forma original de los fantasmas nobles de los otros sirvientes de la Cuarta Guerra. Ella sabía que él no tenía la forma original de Excalibur, porque Excalibur había sido creada durante su vida y se había hecho especialmente como su espada personal.
Sin embargo, hablar de los sirvientes de la guerra parecía oscurecer el humor de Gilgamesh. Él se burló. Tener la forma original de cada fantasma noble solo provocó mi disgusto cuando vi que personas indignas tenían las derivadas. Arturia pudo adivinar hacia dónde se dirigían sus pensamientos y se preparó mentalmente. ¿Estás hablando de Lancer? Su mirada era confirmación suficiente. Ese hombre indigno esgrimió a Gaedear y Gaebuide, pero esas dos lanzas eran originalmente una sola, que es parte de mi tesoro. Él se burló. Ese chucho ni siquiera era un rey. Arturia entrecerró los ojos. Su réplica fue aguda. Puede que no haya sido un rey, pero era digno de usar esas dos lanzas. Podía sentir su escepticismo ante sus palabras, pero lo ignoró. Como ya dije en el pasado, habría sido un honor tenerlo a mi lado, como mi compañero caballero. Eso realmente captó el interés de Gilgamesh. Él la miró con los ojos entrecerrados. Era obvio que estaba tratando de convencerse de que ella no solo había dicho esas palabras. HMPH, ya veo. ¿Entonces aceptarías a cualquiera como tu caballero? Eso no es sabio. Con mucha calma, Arturia respondió. Yo soy el rey de los caballeros, Gilgamesh, y por lo tanto la elección de quien es digno de ser un caballero es para mí decidir. Parecía estar realmente desconcertado, y ella se preguntó si había sido demasiado arrogante. Pero ella había comenzado, y bien podría terminar. Su mirada se perdió en la distancia y el tono de su voz se suavizó. Lancer no merecía la vida que obtuvo, tanto en la historia como siervo. Tenía honor y lealtad, pero fue cruelmente despojado de ambos. Yo desearía haber tenido otra oportunidad. Sus ojos se volvieron más tristes. No creo que el destino haya sido justo. Se me ha dado esta posibilidad no deseada de hacer algo más con mi vida. La tragedia de Lancer ha seguido siendo una tragedia. Gilgamesh estaba completamente tranquilo en el sofá. Estaba tratando muy duro de contenerse. No había sentido una ira tan ciega en lo que parecían eones. Ni siquiera cuando ese chico mestizo se había atrevido a mirar a Arturia había estado tan enojado. En la presente ocasión, era ella la que hablaba de otro hombre, y lo hacía con los ojos mirando a lo lejos y con una expresión triste. Más importante aún, el hombre del que estaba hablando no estaba presente, por lo que no había nadie a quien pudiera desatar su furia. Arturia sacó de sus pensamientos cuando sintió la peligrosa concentración de maná en su persona. Mantuvo su expresión lo más tranquila posible, internamente sintiéndose aprensiva. Sabía que tal vez había sido demasiado cálida en su descripción de Lancer, pero eso era lo que le interesaba en su tragedia. Sin embargo, sus palabras podrían haber hecho que Gilgamesh malinterpretara sus pensamientos. Tal vez ella no había estado muy lejos de la verdad cuando una vez sugirió que él podría estar celoso. Lentamente, el rey de los caballeros se levantó del sofá y se sentó junto al rey de los héroes. Con mucho cuidado, ella comenzó a hablar de nuevo. Creo que, si hubiéramos vivido en la misma época, Lancer habría sido un buen caballero, y habría tenido el honor de ir a la batalla con él de mi lado. Sin embargo, la realidad era diferente. Éramos enemigos en el Santo Grial Guerra, y aparte de respetar las habilidades del otro como adversarios, no había nada más en lo que pensara sobre ese hombre. Aunque me disgustaba profundamente la forma deshonrosa de Kiritsugu de terminar con la vida de Lancer, no puedo sentir nada más por él. Mientras muero, no tuvo en cuenta los principios que habían guiado su vida, maldiciendo indiscriminadamente a su maestro, a mi maestro y a mí. Sus palabras parecían tener un efecto calmante sobre Gilgamesh, y su expresión se distendió un poco. Pero sus ojos todavía estaban entrecerrados, y apretaba los puños con fuerza, claramente limitando su temperamento. El hecho mismo de lo que estaba haciendo, eso fue una agradable sorpresa para Arturia. Parecía estar genuinamente tratando de no dejar que su ira se apoderara de él. De repente se puso de pie, dejando en claro que tenía la intención de irse. Sintió una punzada en el pecho. Ella no quería que él se fuera todavía. No había tenido la intención de alejarlo, y no le gustó el hecho de que sí. Sus acciones no fueron planeadas y completamente instintivas. Ella habría estado lista para jurarla. Ella lo agarró por la muñeca cuando él se iba y lo hizo girar hacia ella. E inmediatamente sintiéndose consciente al respecto, ella lo soltó, solo para mirarlo profundamente a los ojos.
El indicio de vulnerabilidad en su mirada era casi imposible de atrapar, pero ella lo vio de todos modos. Y lentamente, casi inconscientemente, su mano volvió a levantarse para descansar sobre su pecho. Podía sentir su maná, que todavía había sido inestable, e inmediatamente calmarse a los niveles normales de nuevo. Y él dio un paso hacia ella. Una de sus manos le rodeó la cintura para acercarla aún más a él, y la otra huecó suavemente su mejilla. Arturia sintió una sensación de déjà vu. Había hecho lo mismo antes de irse de Alemania a Japón, casi 2 años antes. No estaba segura de por qué todavía lo recordaba tan claramente. Pero en ese momento, una de sus propias manos no había estado en su pecho, y la otra definitivamente no había subido a tocar la suya, la que estaba en su mejilla. Sus dedos, sobre los suyos, los rastrearon ligeramente, y luego terminaron descansando sobre su mano por completo, mientras su rostro se apoyaba suavemente en su toque. Él se acercó, su agarre alrededor de su cintura se hizo un poco más fuerte. Se inclinó hacia adelante, su rostro se acercó al de ella, buscando sus ojos todo el tiempo. Y ella, preguntándose por qué y temiendo dar una respuesta a esa pregunta, manteniendo sus ojos firmemente en los de él todo el tiempo, también se inclinó hacia adelante. Sus caras se volvieron más y más cercanas. De repente, llamaron a la puerta. 7. Los dos reyes, de alguna manera involuntariamente, se soltaron el uno al otro, y Arturia fue a la entrada. Para su ligera sorpresa, se trataba de un homúnculo de Alemania, una de las 2 mujeres a las que había dado instrucciones sobre la supervisión del lugar que había sido el castillo de Hubstadt. La mujer de cabello blanco se disculpó por la hora tardía, explicando que había venido directamente de Alemania para informarle que el trabajo para el nuevo hotel se había completado y que estaban listos para abrirlo. Arturia, inmediatamente de vuelta a su compostura, le agradeció y arregló para que, con algunas llamadas telefónicas, tuviera un lugar para dormir en la residencia Insvern en el centro de Fuyuki, no muy lejos de su apartamento. Antes de dejarla ir a pasar la noche, le dijo que muy pronto llegarían invitados a Alemania, por lo que era mejor asegurarse de que todo estuviera listo para su llegada. Cuando la mujer se fue, Arturia se volvió hacia Gilgamesh, sabiendo que la estaba mirando inquisitivamente. Ella comenzó a explicar. Se acerca el momento de comenzar el ritual. No deseo que ella se involucre de ninguna manera, y dado que los poderes del Grial son impredecibles, la llevará a Alemania, donde estará segura. También lo haré. Invito a Taiga, Shiro y Rin a que vayan con ella, para que también se mantengan fuera de peligro, y tal vez, me gustaría que Sakura también fuera, pero desafortunadamente, para tal cosa, necesitaríamos saber más sobre su situación con la familia Matou. Gilgamesh guardó silencio por unos momentos. Tenía que admitir que estaba algo impresionado por sus preparativos para la protección de esas personas. Entendió mejor por qué había querido resolver el problema con Hubstadt von Insvern antes de que terminaran los 7 años. Y ya iba a tener un lugar seguro donde quedarse cuando llegara el momento del ritual. Y fue muy considerado de su parte incluir también a Rin, la mujer de cabello castaño y el chico mestizo en su planificación. Sin embargo, el rey de los héroes era consciente del hecho de que Kirei, el tutor legal de Rin, probablemente no estaría encantado de que la niña fuera a los Insverns, especialmente porque todavía no estaba al tanto de la presencia de Arturia Iji en Japón, y en la vida de Tosaka. Pero tal vez había llegado el momento de hacer uso de ese chucho adecuadamente. No creo que Kirei esté a favor de que la niña vaya a Alemania, sin embargo, sé cómo hacer que aceptar eso, y al mismo tiempo averiguar más sobre el jefe de la familia Matou, Souken. Le explicó a Arturia por qué podía hacer que el sacerdote aceptara, y luego cómo manipularlo para que le diera la información que deseaba. El rey de los caballeros estaba un poco incierto. Gilgamesh, sabes que no me gusta manipular a la gente. Parecía bastante despreocupado, pero lo hizo espléndidamente con el anciano en Alemania, a pesar de que admitir que no era la manipulación real de su parte. Sin embargo, no se refieren a sí mismo, ya que influirá en la cura en su lugar. Será el precio que él tiene que pagar por el tiempo infinitamente aburrido que me hizo soportar. Entonces su expresión se volvió un poco más pensativa. Mirándola de nuevo, agregó: al hablar con Kirei, también mencionaré el ritual para convocar al Grial, y tu intención de realizarlo.
Antes de que Arturia pudiera sospechar de él como un traidor, después de todo lo que habían pasado, se habría ofendido si ella realmente lo hacía, y continuó. El ritual debe ejecutarse en la iglesia, se necesitará la colaboración de Kirei. Arturia guardó silencio. Sabía que Gilgamesh tenía razón, pero la idea de tener que trabajar con ese monstruo la rechazó. Sin embargo, antes de que ella pudiera decir algo, volvió a hablar, con una leve sonrisa en su rostro. Soy consciente de cuánto te revela esto. No hay necesidad de que te preocupes, déjame encargarme del sacerdote. Pero no protestes contra esto, Arturia, porque no permitirá que ese mestizo te ponga en peligro. Ella se sorprendió por la seriedad en su tono. Se refería a lo que estaba diciendo, y esa comprensión la hizo sentir un calor extraño en su pecho. Con la garganta cerrada, Arturia se inclina con la cabeza, sin decir nada, dándole su aprobación para continuar. Él le devolvió el asentimiento, sin su habitual expresión arrogante. Con una última y larga mirada, se fue. Tan pronto como se fue de la casa, los pensamientos de Arturia se volvieron caóticos ya que inmediatamente volvieron a lo que había sucedido cuando ella había estado en sus brazos. O más bien, lo que casi había sucedido. Había estado a punto de besarla. No. Arturia sacudió la cabeza ferozmente, contenta de que nadie pudiera verla. Ella no podía, no debía, no permitiría que su mente permaneciera en tales pensamientos. Había un grial que destruir, el tiempo para el ritual se acercaba rápidamente y no podía permitirse el lujo de distraerse con nada más. Ella no pudo. El futuro de Iria, el futuro de Rin, incluso el futuro de Sakura, todo dependía del destino de esa copa corrupta. Destruirlo era esencial. Y ella y Gilgamesh eran los únicos con suficiente poder y conocimiento para hacer eso. No podía permitirse el lujo de confundirse ni siquiera sabía lo que era. No era lo suficientemente inmadura como para negar que efectivamente había algo muy profundo, que crecía a una velocidad alarmante entre ellos. Y ella sabía que no le desagradaba. Ella tenía una prueba de ello. Cuando la envolvió en sus brazos, algo que había estado haciendo con bastante frecuencia, para ser justos, y luego se inclinó ligeramente hacia adelante ¿por qué no se había alejado? ¿Por qué? Porque ella no se sentido había amenazada por sus acciones. Nada en su comportamiento había indicado que quisiera dañarla o herirla. Lo que le había estado haciendo le había hecho sentir que algo muy poderoso se despertaba dentro de sí misma, pero, incluso si no podía definirlo, sabía que no era una amenaza. Era algo que la había hecho sentir completamente segura y a gusto. De hecho, era algo que la había hecho sentir maravillosa. Había visto lo mismo en sus ojos, y también se había inclinado hacia adelante para darle la bienvenida. Ella había estado a centímetros de los labios del rey de los héroes. Y ambos habían querido que esos meros centímetros desaparecieran. Definitivamente fue un pensamiento lo suficientemente aterrador para una noche. Cuando Gilgamesh se materializó de regreso a la iglesia, fue a acostarse en uno de los sofás. No tenía uno específico que prefería, porque todos estaban igualmente incómodos. Sus pensamientos volvieron inmediatamente a lo que había sucedido antes. Había estado a punto de probar los labios del rey de los caballeros. Sintió que la frustración aumentaba en su pecho. Esa mujer enloquecedora. La había conocido por casi 7 años para entonces. Ella había llamado su atención durante la guerra, y él había desarrollado bastante fascinación con ella. Pero ese no había sido el final. En los años que siguieron, su interés en ella se había profundizado. La había visto en una gran cantidad de situaciones diferentes, incluso desnuda. Agregó una pequeña parte de su mente, lo cual era algo inusual, porque la había visto principalmente en el campo de batalla durante la guerra. En aquel entonces, él no había asistido a muchas peleas suyas, pero había visto más que suficiente para saber que su experiencia y habilidad eran extraordinarias. Era una especie de guerra muy versátil, que se adaptaba fácilmente a las diversas circunstancias en las que se encontraba. Sabía que era fuerte y había sido testigo de su brillantez. Los años siguientes, incluso si ella no estaba en el campo de batalla, su comportamiento no había sido diferente, e hizo sus elecciones con la misma dedicación y tenacidad que él había admirado y, tal vez, le costó un poco de audacia admitirlo. Incluso el amor
Que ella era digna de su amor estaba claro para él, pero que ya lo tenía, era inesperado. Ella había demostrado ser única, diferente a cualquier otra persona, y su fascinación inicial con ella había aumentado y había ido más allá de un punto sin retorno. Nunca había pensado que después de la pérdida de su mejor amigo, alguien más hubiera podido interesarlo realmente, y mucho menos lograr verlo con la suficiente claridad como para entenderlo. Pero ella había logrado hacer exactamente eso, y sin siquiera intentarlo. ¿Qué poder tenía ella para que tales cambios le sucedieran? Cambios que no le importaron. Ella había hecho que se preocupara por ella. Incluso había hecho que se preocupara un poco por su barrio, Iria. Y ella había cambiado de opinión sobre la hija de Tokiomi. ¿Cómo había logrado todo eso? Él no lo sabía. Pero lo que sí sabía era que se estaba poniendo nervioso. Quería más de ella que su simple presencia a su alrededor. Su anhelo, sí, anhelo por ella, parecía aumentar cada día. Sabía que había habido un gran progreso en su relación con ella en ese periodo de tiempo, pero se preguntó si el progreso había sido suficiente para que ella estuviera al menos igualmente interesada en él. Casi tuvo que burlarse. En el pasado, no se habría preocupado por tal pregunta. Pero, de nuevo, ella lo había hecho cambiar. Ella era más que una compañera, alguien que él sabía que podía confiar con su vida si fuera necesario. Pero ella confiaría en él con su vida,